Buenas tardes. El Colegio Sol de Illimani los recibe en una nueva jornada del primer Congreso de Educación Artística, un camino hacia la formación integral. Durante esta semana, diferentes invitados estarán acompañándonos en la franja de las 19 horas, por medio de nuestras redes sociales, para tratar diversos temas en torno a los enfoques del arte y la educación bajo diferentes prismas. Sean todas y todos bienvenidos a esta segunda jornada. ¿El arte transforma la educación o la educación transforma el arte? Hola, mi nombre es Mauricio Rojas, soy exalumno del Colegio Artístico Sol de Illimani y en este momento estoy estudiando la carrera de producción musical. Y yo creo que la educación artística es súper importante porque siento que cumple un rol fundamental en la vida de todos, de los niños, de los adolescentes, de los adultos, porque no solamente te ayuda a desarrollar el lado de la música, de la pintura, la danza, sino que va un poquito más allá, ayuda a desarrollarte un poco más como persona, porque te ayuda a abrir la mente de una forma súper sana. Es como una forma de poder expresar todo lo que uno siente, lo que uno piensa. Personalmente a mí me sirvió mucho lo que es toda la educación artística porque me sacó de la burbuja en la que yo estaba. Me sacó de la burbuja de la que yo venía y me abrió las puertas a un mundo súper, súper lindo y totalmente nuevo para mí. Y la verdad es que yo siento que realmente es muy importante tener en consideración todo lo que venga de la educación artística, todo lo que es el arte en sí, porque como dije hace un rato, sí cumple un rol fundamental en lo que es nuestras vidas y en nuestro crecimiento personal, igual, nos ayuda a ser mejores personas. Cerrado, con los pies pa' afuera, se llevan mi negro, lo llevan a enterrar. En un carro cerrado, con los pies pa' afuera, se llevan a mi negro, lo llevan a enterrar. Y saliendo el muerto, arrancando el llanto, la carroza afuera esperando está. Y saliendo el muerto, arrancando el llanto, la carroza afuera esperando está. Ay, esa viudita, como está muy triste, llora, que te llora, mueve tu cucú. Ay, esa viudita, como está muy triste, llora, que te llora, mueve tu cucú. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú, ay, mueve tu cucú. Mira, mira, mueve ese cucú. Ay, mueve ese cucú. Ay, 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 mueve tu cucú. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas los que nos acompañan en esta transmisión de esta conversación que es un programa que está dentro del marco, ¿no es cierto?, de las actividades que nos hemos propuesto desarrollar y compartir con la comunidad. En este caso, una conversación con algunos invitados, ¿cierto?, que son representantes de casas de estudio, de universidades relacionadas con la educación artística, en nuestra propuesta de celebración de la Semana de la Educación Artística 2021. Ayer tuvimos una conversación muy interesante con docentes del colegio, hablando de enfoque interdisciplinario, ciertos proyectos interesantes que hemos desarrollado en el colegio, para que podamos mantener este contacto y generar estos contenidos, ¿cierto?, donde cada uno de ustedes pueda acompañarnos. Estoy muy contento yo de poder contar con estos invitados y, bueno, también agradecerles desde ya la aceptación, ¿cierto?, el querer estar y compartir cada una de las visiones que vamos a tratar de levantar hoy día
y para eso también nos acompaña y nos va a ayudar a guiar esta conversación el profesor, digamos, músico y además el encargado de la técnica pedagógica, ¿cierto? De la unidad técnica, artística y pedagógica del colegio, Pablo Albornoz. ¿Cómo estás, Pablo? Hola César, ¿cómo estás? Bueno, gusto de saludarlos a todos. Me sumo a los agradecimientos de que puedan estar compartiendo con nosotros en esta segunda jornada de este primer congreso que estamos levantando desde el Colegio Sol de Illimani, y contarles que tenemos hoy día la presencia de 3 invitados que representan a 3 casas de estudio diferentes, pero también representan a las 3 áreas que tiene nuestro colegio en el área de la formación artística, en el fondo, en el plan de formación artística. Le doy la bienvenida a Verónica Varas, representante de la Universidad Academia Monismo Cristiano. Les puedo contar que ella es intérprete, coreógrafa y docente de danza, titulada de la Universidad de Chile. Ha realizado posgrado y especialización en la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y actualmente se desempeña como académica y coordinadora de prácticas profesionales en la mención de pedagogía en el área de arte escénica y de la Universidad Academia Monismo Cristiano. Representante de la Escuela de Danza de la Universidad Academia Monismo Cristiano en el programa Formarte e integrante de Prodanza y Sinatat. ¿Ya? Bienvenida, Verónica, muchas gracias por estar acá. También contamos con Claudia Rivera. Ella es docente y supervisora de práctica y didáctica de arte escénica de la Universidad Católica, una universidad que también está trabajando con nosotros con muy alta presencia en el área de teatro. Ella es actriz, profesora de arte escénica y estudiante de magíster en currículum de la Universidad Católica. Se ha desempeñado en los ámbitos de la actuación, producción y pedagogía, destacando su trayectoria como docente en el Colegio Santa Marta desde hace 12 años, y además en la Universidad Alberto Hurtado como docente del curso de currículum en la carrera de Pedagogía en Música, y en la Universidad Católica como supervisora de prácticas pedagógicas. Y recientemente también se ha sumado como parte del equipo de didáctica de arte escénica del programa de formación pedagógica. Participó también del diseño de los planes de estudios para las asignaturas de artes en el módulo teatro e interpretación y creación en teatro para el Ministerio de Educación. Bienvenida, Claudia, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Y por último, tenemos también a un amigo del colegio, que es el señor Pablo Armijo, que es director de la carrera de Pedagogía en Música de la Universidad INACAP. ¿Ya? Él ha realizado estudios de antropología en Chile y Francia, es bachiller en antropología y ciencias de las religiones, luego estudió pedagogía e intérprete en flauta barroca en Alemania. También estudió pedagogía en educación básica con mención en música en la Universidad de Las Cañas. Es magíster en musicología, mención artes musicales de la Universidad de Chile. Actualmente es el director de la carrera de pedagogía en educación media, mención artes musicales desde el año 2003, que es el año en el que se funda la carrera. O sea, podríamos decir que es parte del equipo fundador de esta carrera. Como intérprete de un disco en París, en Francia, así como también en variadas producciones con Catalina Rojas, Ángel Parra, el Grupo Icalma y agrupaciones de música barroca y renacentista en Alemania y en Chile. Está dedicado fundamentalmente a la educación musical en los últimos años y ha formado parte de diversas agrupaciones gremiales en torno a esta temática, como Ademus. También ha formado parte de equipos de investigación musicológica y también ha desarrollado diversas líneas de investigación en torno a la música. Como les dije, fundador y director de la carrera de producción musical. Ha trabajado en las líneas curriculares de las diversas carreras, tanto en la formación musical como en educación musical. Así que bienvenido, Pablo, muchas gracias por estar acá. Mi bienvenida a los 3, les agradezco profundamente estar en este primer congreso del Colegio Sol de Illimani. Bueno, bienvenidos completamente. Bueno, para comenzar y entrar en materia, nosotros somos bien... Bueno, aquí ustedes han podido conocer de alguna manera a través de sus estudiantes en práctica en algunos casos cómo es la realidad de la escuela. Nosotros tenemos un proyecto educativo que está muy potente con el desarrollo de las artes. Llevamos varios años, sabemos que el colegio ya tiene un funcionamiento y una maquinita que está rodando, pero en esta lógica de ir creciendo y ir madurando, nos hemos encontrado con distintos espacios de vinculación con las universidades, que de alguna manera a veces le decimos la academia o no, pero hablamos de las universidades, y en ese espacio de conversación, lo que primero nos asalta en esta conversación
tiene que ver de alguna manera con la visión que estamos teniendo nosotros desde el colegio, como el arte, que el arte se transforme en un medio y no en un fin, en el fondo. Nuestra búsqueda a través del arte es que los chicos tengan un vehículo en el que viajen por distintos escenarios, se puedan transportar por distintas realidades y puedan ir pasando de diferentes experiencias exitosas en su desarrollo integral como individuo. En el fondo, nosotros tenemos un proyecto que parte desde preescolar hasta cuarto medio, entonces hay un abanico sumamente amplio de diversificación un poco de dónde abordar las disciplinas de la educación artística. Entonces, en esa lógica, ustedes como representantes en este momento de estas casas de estudio que están presentes en nuestra escuela, parto por preguntarles en el fondo, en este diálogo cotidiano de cómo conversa la unidad académica que es la universidad y con otra unidad educativa que es el colegio, la escuela, ¿cómo nos visualizamos o cómo se visualizan ustedes a través de sus disciplinas en este diálogo cotidiano, contrarrestando con la realidad de los diferentes entornos educativos? Porque sabemos que el Sol de Illimani tiene una realidad muy distinta, a lo mejor en el sistema tradicional, gracias a que hay un proyecto detrás, hay personas que creen en este proyecto en el fondo, pero es súper importante para mí, como profe, como UTP artística del colegio, como parte del Sol de Illimani, entender cómo se da este diálogo educativo entre la realidad de la universidad y la realidad de los entornos educativos con los que se pueden encontrar todos esos estudiantes, porque no todos esos estudiantes vienen al Sol, sino que van a diferentes realidades. Entonces, yo como que partiría en esa lógica, como para abrir la conversación de manera libre. En el fondo esto es una conversación que podamos llevar así de manera no tan solemne en el fondo, pero sí entendiendo cuál es la visión de cada uno de ustedes. Yo parto como por partimos un poco el juego con esto en el fondo. Bueno, no sé, yo creo que interesante sería meterse en cómo comienzan las relaciones. Normalmente son estudiantes en práctica. Simultáneamente, en el caso nuestro, se dio también con estudiantes que empezaron a trabajar en el Sol de Illimani y profesores nuestros que habían trabajado también en el Sol de Illimani. Se dio una mezcla bien extraña. Bueno, yo también conocía a los Inti Illimani de hace tiempo, porque había estado en Europa también tocando. Ahí no estabas tú todavía. Todavía no. pero sí conozco a los Culón de hace mucho tiempo, etcétera, la gente más antigua de ahí, y que son fundadores también del colegio. Bueno, y nos fuimos encontrando cada vez más, digamos, ese encuentro tiene que ver con un quehacer. Y el quehacer es básicamente la confluencia de visiones, en donde, digamos, en este caso la pedagogía que nosotros tenemos está muy vinculada a que el profesor al mismo tiempo sea artista, activo, ¿ya? Es decir, nosotros nos planteamos de principio como carrera que para ser un buen profesor, en este caso de música, tiene que ser un profesor que haga música, que sea capaz de entusiasmar. Nosotros le hablábamos de inflamar a nuestros estudiantes con la música, por tenerla inflamada dentro de uno mismo. Ese es un tema que es bien importante, digamos, que los profesores que trabajen en la educación artística estén muy convencidos del arte por un lado, y por otro lado del tema de enseñar el arte. El arte en la escuela es el momento más democrático de aprendizaje en el arte. Es el lugar donde pueden estar todos los niños. Entonces yo creo que el lugar, de mi punto de vista, más importante para la enseñanza del arte. En este caso estoy hablando de la música, pero yo creo que el arte escénica y el arte visual y el arte, digamos, tanto en la danza como en el teatro es importantísimo, yo creo. Esta simbiosis entre amor por el arte, pero al mismo tiempo el amor por el que esto se desarrolle y se vaya a jóvenes, niños y jóvenes, partiendo más de abajo, y que los lleve por caminos de construcción personal. No necesariamente todos profesionales en la música, no todos profesionales en la danza, no todos profesionales en el teatro, pero sí buenísimas personas capaces de relacionarse con las otras personas y de construir una sociedad futura.
Buenísimo. Es muy interesante conocer los enfoques de cada una de las carreras finalmente, porque tienen un enfoque y nosotros lo observamos cuando recibimos a estudiantes, por ejemplo, que se acercan al establecimiento y son centros de práctica. Por ejemplo, Verónica, en el caso de la danza, no hay tantas experiencias de colegios artísticos donde, por ejemplo, un docente de especialidad en danza pueda encontrar una práctica efectiva. Nosotros tenemos un programa donde hay danza desde muy pequeño hasta cuarto medio. Entonces resulta un enfoque que resulta nutritivo, digamos, probablemente para una carrera de pedagogía con especialidad. Pero tal como decía, y aquí pongo el foco en algo donde podemos encontrar un conflicto o más bien dilucidar el enfoque. ¿Cómo un docente, como dice Pablo, que busca desarrollar su especialidad, también desarrolla en un programa una capacidad de poder desarrollar estrategias pedagógicas transversales para que no solamente busquemos que los niños aprendan la disciplina, sino que la educación artística sea una herramienta movilizadora e integradora para los aprendizajes, y cómo podemos aportar en las escuelas a eso? Sí, sabes que, bueno, voy a partir por otro camino, en el sentido de que sabemos que estamos en una sociedad donde niega un poco el cuerpo, ¿ya? Y reprime mucho las emociones, ¿ya? Por lo tanto, desde esa base, nuestro trabajo y nuestro quehacer apunta específicamente a eso intangible que muchas veces encontramos en las formaciones, ¿ya? Y que muchas veces resulta difícil concretarlo y especificarlo, ¿ya? En muchos aspectos, en ese sentido. Como bien decía Pablo, hay un camino que lo recorren y que hacemos que recorran los que están preparados específicamente en la mención de pedagogía. Pero cabe señalar que en el quehacer dancístico hay algo que está implícito. O sea, un pedagogo es un artista, ¿ya? Es un artista. Un pedagogo en danza es un artista, ¿ya? No es que trate de ser o además es. No, es un artista porque eso conjuga además el trabajo creativo y el trabajo interpretativo. Si el profesor de danza es muy terrible para un alumno que está estudiando, creo yo, ¿ya? Está estudiando danza, llámese en la educación primaria o superior o profesional, que tu profesor, cuando tú le pregunte y le diga, profesor, ¿dónde baila usted o dónde danza? Y el profesor le diga, no, yo no danzo, yo solo enseño. Se crea un conflicto, a mi gusto, a mi parecer, que es súper, ¿cómo se llama? Es poco referente. El profesor es su referente en ese sentido. Por lo tanto, esa particularidad y ese pequeño indicio, ya, de que tu profesor es un intérprete que está activo en el medio, que está en permanente trabajo de creación, de investigación, es fundamental, ¿ya? Independiente de todo lo que sepa en términos formales, de lo que es la educación, de cómo está inserta en el medio, de cuáles son los artículos primero, 20 y todos los demás que instala el ministerio o el lugar donde se va a desarrollar, es fundamental que él tenga una educación integral. Por eso que nosotros también en la universidad trabajamos 2 años en este nuevo plan de estudio, son 2 años de bachillerato, 2 años la licenciatura y 1 año que es la especialización. Y ya en el tercer año los estudiantes van eligiendo y encauzando cuál será la mención donde mayormente se van a desarrollar, ¿ya? Y se van a definir.
Por lo tanto, hay una base común, ya, que es importante, porque además el cuerpo es un referente. Tú cuando te paras delante de un estudiante, ya también tienes un ejemplo que dar. O sea, tú no puedes estar diciendo verbalmente una cosa y que tu cuerpo esté diciendo otra. ¿Te fijas? Entonces, también tiene que haber una conjugación ahí en todo lo que es el referente visual para el estudiante. Nosotros abarcamos varias áreas o varias agrupaciones, qué sé yo, en cuanto a la práctica y a la pedagogía, que generalmente nuestros estudiantes se desempeñan en la educación escolar, de nivel superior, o centros comunitarios, o agrupaciones artísticas. Por lo tanto, nuestras prácticas no apuntan solamente a los colegios, ya, a la enseñanza básica o media, sino que también ampliando el rango de donde pueden desarrollar su trabajo y colaborar. Hay algo que a mí que es una reflexión muy, muy personal, ¿eh? Y que tiene que ver un poco con lo que decía Pablo también, que el arte es el medio indispensable para la unión del individuo con el todo. Refleja la infinita capacidad humana para la asociación y circulación de experiencias e ideas, colocando al ser en equilibrio con el medio circundante, ayudándolo a descubrir al otro y el entorno. En el descubrir precisamente está una de las raíces de la magia y por consiguiente del arte. El ser creativo es capaz de relacionarse en un mundo de máquinas, que es nuestro mundo, sin violentarse y sin mantenerse apático y masificado, sacando partido de una tecnología real y tácita, humanizándola y humanizándose. Y porque es creativo, comprende siempre más, desarrollando su capacidad de analizar, contestar y reformular, dando así una contribución personal para la construcción de un mundo mejor. Eso puede resultar un tanto idílico, pero en el fondo realmente es como una cosa bien fundamental para nosotros los artistas. Y digo nosotros porque me considero un artista también, aparte de dedicarme a la pedagogía y a la investigación, porque desde ahí es de donde nosotros podemos aportar en ese sentido, ¿ya? Y ayudar, porque vuelvo a decir, es lo intangible. Y de ahí también me surge una pregunta, que yo creo que a lo mejor la pueden tener para más adelante, pero la voy a relacionar en este momento, que tiene que ver con que uno de los grandes desafíos aquí y ahora es, en esta virtualidad, es traspasar la magia y el ritual que tiene el hacer arte. Y para mí eso es fundamental y es un desafío que realmente nosotros como docentes, como académicos, como pedagogos, ya tenemos que tratar de traspasar esa frontera para que en esta pantalla a la cual nos vemos enfrentados hoy en día y que no sabemos hasta cuándo, nos permita realmente traspasar esa energía, traspasar la sensibilidad, traspasar toda esa cosa intangible que vuelvo a mencionar, para que el estudiante se relacione con eso, y no solamente con cosas, con números, con conceptos, con teorías, con páginas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso un poco en general. No te escuchamos, Pablo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Hacemos un corte. Oye, muchas gracias, Verónica. Es súper interesante lo que tú dices, en el fondo, porque tiene mucha relación. O sea, yo me siento muy representado por tus palabras, en el fondo, bueno, por las de Pablo igual, también por la especialidad y la cercanía, pero hay una cuestión interesante que a propósito que también, bueno, está Claudia con la que vamos a conversar, pero quise meter la cuchara precisamente porque en esta lógica del docente artista, que ya como que veo que hay un perfil dominante de alguna manera entre las dos casas de estudio, bueno, sería interesante que Claudia nos contara también cómo abordan este perfil del docente artista. A mí me gusta el concepto y me gusta mucho
juntarlo y separarlo a medida de cómo lo analicemos, en el fondo, dependiendo del prisma cómo lo tomemos. Porque en alguna lógica, nosotros en nuestros consejos del área artística en la escuela, discutimos harto sobre esto, sobre este perfil docente, de alguna manera, porque es necesario el docente artista, sumamente necesario, pero también el overall del docente con el artista debajo también es necesario. Entonces, de alguna manera, siento que son dos elementos que coexisten y a veces, dependiendo de la fase en la que esté, ya que está tan de moda este término de fase, quién está como dominante del otro de alguna manera, porque tienen que coexistir. No se nos puede disparar uno y el otro queda muy descendido. En el fondo, tienes que estar siempre en este juego un poco de nivelación. Y por ahí voy contigo, Claudia, en el sentido que ya tenemos como claro un concepto de perfil dominante, pero ¿cómo se relaciona este perfil en la vinculación, en el fondo? O sea, como que estamos tratando de entender esto, porque me pongo en el caso, yo estudié hace hartos años ya, pero me hubiese gustado encontrarme con profesores que me dijeran lo que están diciendo ustedes, porque a mí me dijeron todo lo contrario, en el fondo. Usted no es artista, usted es profesor, usted no se va a subir al escenario, o sea, independiente de cómo fue la realidad, creo que es un tremendo paso entender que el docente como perfil artista es sumamente necesario, ¿ya? Entonces, en esa lógica, Claudia, bueno, ¿cómo lo ven ustedes desde la Católica, en el sentido que ya esta vinculación desde el perfil ya va agarrando como un vehículo distinto, en el fondo, hacia los colegios y la unidad educativa, porque en el fondo ya no hablamos del centro de práctica. O sea, el colegio termina siendo una especie de laboratorio artístico para poder desarrollar proyectos en conjunto. O sea, el concepto detrás de, oye, este es el centro de práctica, yo siento que cada vez va quedando más obsoleto. Este es con el colegio que se vincula a la carrera. Para allá va el concepto, en el fondo. Un poco sí. Por ahí va ahora, Claudia. Es súper interesante lo que planteas. Bueno, nosotros nos posicionamos desde un lugar súper distinto porque somos un programa de prosecución de estudios. Entonces, el problema de que sean artistas no lo tenemos porque llegan ya siendo artistas, ¿no? Tenemos estudiantes en el caso, claro, yo trabajo directo con arte escénica, pero tenemos estudiantes de música y tenemos estudiantes de artes visuales que llegan luego de ya haber egresado de una carrera artística. Por lo tanto, más bien el equilibrio nuestro durante el programa, justamente el contrario, es como lograr que, como tú dices, el overall, me gustó ese concepto, esta idea, ¿cierto?, del rol docente, empiecen a asumirlo desde un lugar que es muy distinto al del artista, pero al mismo tiempo tienen muchos elementos en común. Yo creo que nosotros hablamos mucho del artista pedagogo, que en el fondo es este ser que utiliza el espacio pedagógico para hacer arte y utiliza el arte para educar. ¿Te fijas? O sea, es como que está en constante diálogo entre sus dos roles. Y yo creo que sí hay como un trabajo fuerte que nos toca hacer, al menos desde, como les comento en este programa, que es, al continuar los estudios, ¿no? Es que lo primero es el sacar el estigma de cómo debe ser un profesor de artes. Porque vienen de carreras artísticas donde los profesores lamentablemente no son necesariamente buenos pedagogos. Si les tocó estudiar música directamente o danza, digamos, es muy probable que hayan sufrido en algún momento con algún docente, y yo creo que ese es uno de los principales choques casi culturales con los que se encuentran los estudiantes. Entonces, como a mí me enseñaron esto así y yo no quiero enseñarlo así. Entonces, hay un ejercicio muy interesante. En nuestro caso, ellos entran al mes de haber entrado al programa, entran ya a hacer sus prácticas. Entonces, pasa que para ellos esa estudiante con la que se encuentran es de alguna manera un ser a quien deben proteger de esas prácticas terribles a las que se vieron enfrentados, pero que de alguna manera es también la forma en la que se les modeló el ser docente. Entonces hay un ejercicio súper interesante porque es muy profundo, va más allá de la disciplina misma o de la educación misma, sino que es más bien, siento yo, un ejercicio humano de poder como valorar las artes mucho más allá del fenómeno artístico en sí mismo, sino como experiencia humana. Me tomo, por ejemplo, de las palabras que mencionaba, ¿cierto? Cómo el ser humano en el fondo se completa a través del arte y puede ir encontrando su humanidad a través de él. Y creo que ese es principalmente el trabajo que nosotros intentamos hacer. Por supuesto que
es complejo porque un programa de estas características en las que todo lo pedagógico se condensa en un solo año, de alguna manera es un primer semestre muy duro, donde entran a una especie de alfabetización docente, donde ahí empieza como a chocar, ¿cierto?, las costumbres del artista o las maneras que tenían de enfrentar el aprendizaje, que es muy distinto a lo que se espera, ¿cierto?, en los cursos más pedagógicos. Entonces se hace un ejercicio muy interesante ahí, es complejo, pero es, creo yo, un espacio donde se valora profundamente la posibilidad de efectivamente practicar la docencia, ya no desde un lugar técnico. Y yo creo que eso, por ejemplo, es súper importante. O sea, uno no quiere en el fondo que los estudiantes dejen lo técnico, o sea, por ningún motivo, pero sí que no sea lo único que esté primando. O sea, entendiendo que, como decían ustedes al inicio, no todos nuestros estudiantes van a ser artistas, no los de la escuela, digamos. No todos. Pero eso no significa que el arte no le pueda entregar herramientas potentes, interesantes y desafiantes para su vida futura y para su vida presente. Entonces, el impacto que tienen en mis estudiantes, digamos, en los estudiantes universitarios, en estos profesores en formación, el encuentro con la escuela, con los alumnos, con las alumnas, es un encuentro muy, muy potente, muy formador, y también la posibilidad de encontrarse con esos profesores que están acompañando el proceso, ¿no? Que de alguna manera son más profes de ellos que la misma supervisora o cualquier otro, porque están constantemente acompañando. En ese sentido, yo creo que hay elementos de vinculación que creo que todavía a lo mejor no se han desarrollado al espacio que al menos a mí me gustaría, como por ejemplo la inserción en investigación. Se hacen cosas, al menos desde la universidad nuestra hay varias experiencias de vinculación con centros de práctica, pero creo que todavía es un ámbito en el que tenemos que desarrollar un poco más. Yo creo que el programa en el que yo estoy en particular es complejo por la extensión del programa, ¿cierto? Pero estamos dentro de una facultad tremenda, entonces espacio y posibilidades hay, y en ese mismo sentido también la universidad trata de vincularse hacia las escuelas, ofreciendo de vez en cuando algunos cursos, alguna participación en algún seminario, pero la verdad es que si hay algo importante, creo yo, de este espacio de vinculación, es ese encuentro que finalmente es como que reencanta a los estudiantes con esa posibilidad de ser un artista pedagogo que se encuentra desde el amor con el arte y ya no desde esta cosa tan dura que a veces nos puede pasar en las escuelas en las escuelas de teatro, en las escuelas de, no sé, de música, etc. Es tremendamente interesante. Mira, veo y voy a tratar de unir y de tomar lo que viene diciendo Claudia, porque lo que ha planteado la conversación es que finalmente debiéramos tender, ¿cierto?, a un equilibrio, en este caso, en la formación de este tipo de profesor, un profesor especialista, ¿cierto?, que maneja una actividad que tú dices, que ama una actividad, o sea, los que, en mi caso la música, los que somos, digamos, formados en una disciplina artística, tenemos una pasión y una vida dedicada, ¿cierto? Pero por otro lado, tiene que tener un equilibrio y un correlato con un amor también por la pedagogía y por saber entregar ese conocimiento y además de transformarlo en una herramienta movilizadora, ¿cierto? En el caso del Colegio Sol del Illimani, por ejemplo, nosotros formamos un equipo de docentes especialistas. Todos los docentes, todos los especialistas, en cada una de las disciplinas artísticas son pedagogos. Creo que eso nos ha permitido tener, como decía Pablo delante, esta reflexión en forma permanente, y eso es tremendamente enriquecedor. Ahora, voy a poner un punto, a ver si existe aquí una comunicación sobre la cual podríamos construir con la academia, digámoslo así, una relación mayor entre los centros educativos, no centros de práctica, y las carreras de pedagogía, pensando en que se generen, como tú dices, espacios para investigar. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que ser claros que colegios como el Sol del Illimani, lo decíamos delante, hay pocos colegios artísticos en Chile. Nosotros, o ustedes, digamos, como carrera, egresan profesores que van a ser insertos en un sistema educativo donde las asignaturas de educación artística más bien están en la periferia, donde tienen que luchar por hacerse notar, y además de eso, de alguna manera son tributarias, ¿cierto? En general se entienden como a otras asignaturas, y es súper difícil cambiar esa
esa tradición, ¿cierto? Si no es con proyectos innovadores, con docentes activos. Delante conversábamos antes del programa, los docentes de arte en general, ya sea músicos, qué sé yo, en general terminan, y lo hemos visto mucho, terminan siendo profesor, gestor cultural, profesor, digamos, artista para todos los eventos, y que tiene que levantar enormes cosas, enormes producciones y enormes productos para validar en el colegio su especialidad y su trabajo. Sin embargo, poco nos hemos dedicado a apoyar a los docentes en cuanto docente investigador. Estaba leyendo esta semana un libro que me pareció muy interesante de educación artística, precisamente. Mira, me anoté precisamente un párrafo que quisiera leerlo. Apuntaba a que, en el fondo, nosotros entendemos la potencia de la educación artística, lo transformadora que es, y que el binomio cognición-emoción es inseparable. Entonces, la educación artística es el vehículo perfecto para movilizar no solo en la disciplina, sino que en la educación en general. Sin embargo, no existe mucha validación del profesor en el centro educativo, como desde su trabajo intelectual. Entonces, esta escritora decía, tenemos que defender el carácter intelectual de las prácticas educativas, en aquellas que socialmente están menos representadas dentro de lo intelectual. Un profesor en educación parvularia, por ejemplo, tiene que generar conocimiento y tiene que generar investigación, y es tremendamente valiosa. Tenemos que creer a pie juntillas que nuestro trabajo consiste en desarrollar una práctica cultural autónoma de producción de conocimiento, o de lo contrario seguiremos perpetuando el imaginario de una práctica subrogada cuya función consiste en dar servicio y ser voz de otro. O sea, ¿de qué manera, y esta es la pregunta que quería dejar puesta sobre la mesa, las universidades, después de estar con los centros educativos como centros de práctica, y después de esperar al estudiante que vuelva a hacer un magíster a la universidad, cómo podemos generar planes de vinculación que sean llevaderas de investigaciones en los centros educativos? Por ejemplo, en el Sol de Illimani, ¿podríamos levantar experiencias que fueran de alguna manera motivantes para que los estudiantes generen investigación? Sí, yo creo que ahí hay unos puntos centrales que son muy importantes para la relación del arte con la educación. Y es donde tenemos, yo creo, que poner mucha atención. Es el tema de la neurociencia y la educación artística, por un lado, y por otro lado la psicología de la educación artística. Yo creo que tiene diferentes características en ambas disciplinas. Hay diferentes características que se van vislumbrando en la investigación en general, pero que tenemos que ir sacando consecuencias de eso. Es decir, cuando se habla de que la música logra una serie de habilidades y de competencias directamente de comunicación, de trabajo en grupos, de comunicarse para lograr levantar ideas en forma común, construir el conocimiento. Todo ese tipo de habilidades que se van desarrollando a través de la música y a través de todas las artes. Hay diferentes competencias que se han ido investigando. Yo creo que para nosotros tiene que ser los pies donde debemos pararlo en la neurociencia fundamentalmente y la psicología de las artes, para que desde ahí empecemos a trabajar la investigación. Hace poco ustedes estuvieron presentes en la presentación de una profesora sobre el desarrollo de todo un trabajo de la innovación a través del desarrollo de la creatividad para poder aprender mejor, ¿ya? Es una tesis de magíster de esta profesora, una investigación que es de magíster, y ahora, digamos, estamos pensando en que la profesora haga talleres con sus profesores. Ese tipo de cosas son las que permiten, yo creo que nosotros en las universidades tenemos que desarrollar investigación que sea rápidamente trabajable en el colegio, ¿ya? En el colegio en concreto de usted en este caso, ¿ya? Y preocuparnos de eso y no, a ver,
no pensar que tenemos que tener la gran investigación para... No, ir construyendo. Incluso esta investigación partió a partir de la situación de crisis que estamos viviendo, porque estamos trabajando, así como ahora nosotros, en que, bueno, por lo menos nos vemos las caras, pero normalmente las clases se hacen con letritas, ¿verdad?, delante de uno. Y eso es difícil, y entonces los profesores dicen, bueno, yo estoy con mis estudiantes y no sé si están o no están. Es como varias veces se ha hablado de ese tema, es como una sesión de espiritismo. Paulo, ¿estás ahí? Dame una señal de que estás aquí, porque claro, los estudiantes de repente están conectados, pero no están a veces ni escuchando y no sabemos. Y otros sí, súper metidos, pero tampoco sabemos. Bueno, ¿cómo enfrentar esta situación de crisis a través del desarrollo de la creatividad y de levantarnos para hacer las clases de otra manera, ¿ya? A través del desarrollo de esta creatividad. Entonces, son pequeñas investigaciones, llamémoslo así pequeñas, pero que son súper importantes y que van vinculadas con estos elementos que vamos aprendiendo de la neurociencia y la psicología del arte, ¿ya? Que nos van dando herramientas, y la creatividad es toda una teoría, digamos, el desarrollo de la creatividad, todo lo que desarrolla en nosotros. Y eso es transversal, pero al mismo tiempo es nuestro, ¿ya? Es muy nuestro todo el desarrollo de la creatividad. Entonces, son esas competencias que nosotros tenemos que investigar, profundizar, buscar y dar pequeños pasos para ir vinculándonos inmediatamente con la escuela, no haciendo grandes investigaciones que al final quedan en un paper, o en varios papers, y que con eso tengo varias estrellitas. Claro. Sí. Ahí yo quería, sí, Pablo, sí, concuerdo con Pablo, pero también creo que hay que defender también el cómo se hace investigación, en la forma que tenemos de investigar, porque la exploración, por ejemplo, en el quehacer dancístico es una forma de investigar, ¿ya? Y es una forma de relacionarse, no necesariamente tiene que ser algo teórico. Nuestra malla curricular, por ejemplo, está conformada con materias netamente prácticas, práctico-teóricas y netamente teóricas. Por lo tanto, hay un viaje ahí a nivel curricular que tiene que ver también con el hacer. O sea, en la medida que nosotros experimentemos, hagamos, probemos, nos movamos, etcétera, vamos a tener mucho más experiencia, por decirlo así, para poder reflexionar, analizar y después crear nuestras propias conclusiones o nuestros propios y sacar conocimiento también de eso, ¿ya? Por lo tanto, en el hacer o con el hacer adquirimos conocimiento y también es una forma de investigación. Ahora, a mí hay algo que me ronda un poco en estos términos, porque si bien es cierto, el colegio de ustedes es una excepción entre muchas otras también que existen en el país, que no son muchas, ¿ya? En relación a este sistema de educación, etcétera, en el cual hemos convivido durante años. Creo que también ahí hay que hacer un análisis en cuáles son los factores que presionan o van en oposición a la educación por el arte. Creo que también ahí eso es algo que tenemos que abordar, porque de repente hay mucho prejuicio, hay mucho temor, ya hay mucho desconocimiento y muchas veces por ignorancia se descarta o ¿cómo se llama? No se le da el valor que corresponde, ¿ya? Muchas veces, o sea, uno se ve, y lo digo por experiencia propia, muchas veces cuando tú te encuentras con alguien y dices, qué sé yo, yo hago danza, y a renglón seguido la otra pregunta, sí, ¿y en qué trabajas? Y resulta que esas son las cosas que nuestra sociedad ya empieza a instalar.
Entonces, como que no fuera un trabajo, como que no fuera también una forma de vida. La danza en este caso es realmente una filosofía de vida, es todo, va todo un entorno y va todo compenetrado, va una cosa con la otra. El intérprete del coreógrafo, el coreógrafo de la pedagogía. Para ser pedagogo, tú necesitas ser un creador, tú necesitas ser un intérprete en esta línea. Por lo tanto, va todo de la mano. Y yo insisto en que la investigación va inserta. No hay cosa que no se haga que no implique un grado de investigación al respecto. Ahora, el cómo se realiza, ya ese es otro punto. Yo, tomándome de tus palabras, yo creo que coincido plenamente. O sea, siento que una de las grandes virtudes que tienen las disciplinas artísticas en la escuela es que se constituyen en sí mismos en espacios de creación, pero también en espacios de investigación. No solo para uno como profesor o como para, no sé, los profesores en formación, sino también para los propios estudiantes. O sea, es el espacio privilegiado en el que descubren las posibilidades que tiene su cuerpo de expresarse, de comunicar, de interactuar con un otro. Creo que a veces nos olvidamos un poco de ese espacio propio, digamos, de las disciplinas artísticas, que es un espacio que no tienen lamentablemente otras disciplinas, y no lo tienen quizás por un tema de voluntades a veces, otras veces por tradición también, ¿cierto? Que nos hemos acostumbrado a que las matemáticas se estudien sentados, cuando en realidad se pueden estudiar de múltiples formas. O sea, no hay nada obliga a que las matemáticas sean sentadas, o que la historia tenga que ser escuchando al profesor que me comunica cómo fue. O sea, creo que en ese sentido espacios de investigación en sí mismos las artes lo tienen, ¿no? Pero tratando de contestar un poco a tu pregunta con respecto a cómo las universidades pueden ofrecer ese espacio, yo creo que hay varias cosas que el propio currículum hoy día ofrece, el currículum artístico, digamos, el currículum, general, y también los currículum de las escuelas artísticas, por ejemplo, que son espacios de proyectos, muchas veces interdisciplinarios, que en sí mismos son espacios muy atrayentes, porque son posibilidades que la escuela tradicional no ofrece, o que no ha ofrecido hasta ahora. Y hoy día incluso el Currículum Nacional para la Formación General plantea, por ejemplo, la posibilidad de utilizar el ABP, ¿ya? El aprendizaje basado en proyectos o en preguntas. Y, por ejemplo, ese tipo de aprendizaje, nosotros somos muy movilizadores de ese tipo de posibilidades. A veces incluso puede pasarnos al revés, ¿no? Siempre hemos estado, como decía Pablo, al revés, nosotros como al servicio, ¿no? Del acto del Día del Libro, del 18 de septiembre, de, no sé, el Encuentro Dos Mundos, ¿cierto? Estamos como al servicio de otras áreas de la escuela, muchas veces, como, ya sea como artistas, ya sea como profesores, ya sea nuestros alumnos, pero la posibilidad de a lo mejor pensarnos también desde ese lugar de que es una manera muy distinta de pensar el cómo relacionarnos con otros, ¿no? Con otras disciplinas de la escuela, puede ser un espacio de investigación interesante, tanto para nuestros estudiantes como para la universidad, que en el fondo es lo que hoy día como que es una de las tendencias, ¿no? Como cuando hablaba de la neurociencia, o sea, no puede ser más atingente a estos tiempos. O sea, realmente hay una movilización de conocimientos a partir de eso que no teníamos hace años atrás, y quizás por eso teníamos esta estructura donde las artes fueron cada vez quedando más fuera de las asignaturas importantes del currículum, ¿no? Entonces creo que ahí hay varios espacios. Y para contestarte como en concreto lo que hace, por lo menos el programa en el que yo participo, los estudiantes tienen que terminar su proceso con un curso que es seminario de investigación, donde realizan una investigación acotada dentro del contexto en el que están realizando sus prácticas. Estas investigaciones son muy chiquititas, por supuesto, pero creo yo que es un paso súper importante hacia ese interés por la investigación que a veces las personas que han desarrollado carreras artísticas no necesariamente desarrollan. Sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro, que recibimos artistas que vienen en mediación pedagógica, son personas que han tenido muchas experiencias prácticas y mucho más reducidas las experiencias de cursos teóricos, o se les da menos importancia incluso a veces en sus carreras. Entonces llegan al momento de investigar y es como
un problema, ¿no? Cuando llega al final de la carrera. De hecho, varias universidades han ido pasaron de tesis gordas, tremendas, a cada vez cosas más pequeñas, hoy día incluso tesinas, para poder en el fondo promover el egreso de la gente, porque empezaban a trabajar sin necesidad de egresar, porque en realidad para ser actor, para ser músico, para ser bailarín, ¿cierto? En realidad no necesito el título, necesito poder realizar bien mi oficio. Entonces, chuta, cuán importante es poder lograr esos espacios de investigación como una forma también, creo yo, de entender que, al menos yo lo entiendo así, ¿no? El arte es para compartir, el arte de una u otra manera necesita de un otro, o sea, en el caso del arte particular que yo trabajo, el teatro no existe si no hay un público, si no hay un otro que me está observando, o sea, podemos haber dos, y ya estoy haciendo teatro, pero sola no hago teatro, sola ensayo, solo preparo, pero no se produce el fenómeno ritual del teatro. Entonces, si yo entiendo que las artes es un espacio de compartir, siento que la investigación puede ser ese espacio, ¿no? Una oportunidad para compartir esta maravilla que nosotros tenemos la posibilidad de apreciar y que el común de los mortales no. Entonces, yo creo que ese es un espacio súper interesante y ojalá que se puedan comenzar a abrir esas posibilidades y esos vínculos. Una pequeña cosita que agregar a lo que dice Claudia, y en términos como bien concretos desde nuestra escuela, los estudiantes en el cuarto año de la carrera, ellos tienen una materia que se llama seminario de grado, que es el espacio que les permite investigar cómo quieren, que les permite investigar una temática, cómo hacer el proyecto de sus prácticas o por qué lineamiento van a continuar su trabajo, qué les interesa realizar también a futuro como propuesta también a desarrollar con sus estudiantes. Entonces ese es el espacio donde ellos también investigan, ¿ya?, para poder después concretar en lo que es sus proyectos de práctica y finalmente, valga la redundancia, practicarlo y llevarlo a la práctica propiamente tal en sus trabajos finales, ¿ya? Pero ellos tienen que, también está toda la parte esa teórica de apoyo, de sustento, de investigación, que además los ayuda también a llevar al cuerpo también lo que tienen pensado a futuro, ¿ya? Eso. En realidad... Bueno, sí, perdón, sí, quería agregar una cosita, que me está dando cuenta, digamos, que nosotros somos 3 representantes de disciplinas que son absolutamente temporales. Sí, porque nosotros no quedamos estampados en un cuadro ni en una escultura, ninguno de los que estamos acá, sino que nuestro arte transcurre, la tela donde nosotros estamos es el tiempo. Es nada más que el tiempo, y el tiempo además es algo que donde nace algo y muere algo, es decir, lo nuestro transcurre y existe mientras está ocurriendo en el tiempo, y nada más, ¿ya? Y nada más, y nada menos, ¿ya? Y yo creo que ese punto también es muy importante, que se investigue en ese acontecer de nuestras artes. Estamos hablando dentro de ese terreno, de las artes visuales, pero escénicas de ustedes, y también la música, que también es escénico, digamos, y que nos lleva a una reflexión permanente. Cuando yo estoy enseñando, siempre estoy metiéndolo en este tema. O sea, piensen que lo que estamos haciendo es único, ¿ya? Y que hay que gozarlo como algo único también. O sea, el sentido del gozo para las artes que son temporales, yo creo que es muy urgente, importante, y eso es algo que apasiona en ese sentido. O sea, es ahora y no es después. Oye, Claro. escucharlo a usted, igual a mí me lleva... me salté un poquitito la pauta, César. Tenemos programadas algunas preguntas de algunos estudiantes, pero inevitablemente al escucharlo se me vienen a la cabeza bastantes pensamientos que me gustaría compartir, porque es un momento y lo podemos retomar de vuelta a las preguntas. Pero, o sea, dentro de todo aquí hay un eje que cruza este suceso actual de la conversación,
que tiene que ver con la reflexión pedagógica, pero pedagógica del profe artista, en el fondo, del profe dedicado a la educación artística, porque de alguna manera ustedes son los llamados a levantar y a generar contenidos de investigación, porque están, insisto, entre comillas, no me gusta mucho el término, pero en la academia, en el fondo. La academia es la que levanta de muchos datos. Entonces, también hay un espacio ahí de vinculación, que muchas veces se levantan los datos, los estudiantes de repente realizan cuestiones súper interesantes, pero vuelven a la academia y a la realidad de la escuela no aparece. Entonces, quizás habría muchos planes de mejora que se podrían levantar desde esa dinámica. Y eso tiene que ver con un rol. Eso tiene que ver con la vinculación, ¿no? La mirada hacia la vinculación bidireccionada y no hacia el centro de práctica, que es solo en una dirección, en el fondo. Entonces, como un concepto que se amplía con la instalación en la universidad de la vinculación con el medio, en el fondo. Que es, ese concepto a mí me agrada mucho porque llama a otra cosa. Ya no es la extensión donde yo traigo la cultura para que todos la vean. No, es un espacio donde se inserta la academia, la universidad, el pensamiento, la construcción de contenido y la generación de conocimiento en las realidades locales. Y eso es súper importante, por un lado. Y por otro, creo que hay una cuestión sumamente importante detrás de toda esta conversación que tiene que ver con el fenómeno educativo, con el arte y en general con el fenómeno educativo a través del arte, porque aquí los artistas más puros son los más pequeños del sistema educativo, los preescolares. Son los más libres, son los que creen más, son los que están constantemente creando, pensando, elaborando, proyectando, investigando, y a veces los invisibilizamos en esa dinámica. ¿Y qué pasa? Y me remonto un poquito a lo que, no me acuerdo si lo decía Viviana o Claudia, que tiene que ver con que el arte en la historia del ser humano nunca estuvo fuera de su quehacer normal, de su quehacer cotidiano. El sistema es el que lo ha fragmentado de alguna manera. Entonces, esto es danza, esto es teatro, esto es música, pero siempre estuvo junto. O sea, remontemos a los griegos para atrás, la concepción más pura del desarrollo del arte. Entonces, yo veo eso reflejado en los preescolares. Me voy a retar la educadora porque dije preescolares, pero en los más chiquititos, en el fondo. Pero yo veo ese arte más puro y la construcción de conocimiento más puro en ese espacio. Pero algo pasa en el camino, porque Pablo sostiene, claro, que de alguna manera, a través de la psicología, a través de la neurociencia, está ultra justificado que la educación artística siempre ha sido un aporte. Entonces aquí viene mi tercera reflexión con la conversación, que tiene que ver con que si ya sabemos, ustedes, académicos, nosotros, docentes de la escuela, patrocinando un proyecto, y muchas escuelas más, porque yo creo que en todas las escuelas artísticas, o sea, en todas las escuelas artísticas nadie pone en duda que la exposición al arte, ya sea cual sea la disciplina, es un aporte al desarrollo del individuo, en el fondo, del estudiante, del ser humano, llamémoslo como sea, pero en el fondo lo humaniza, lo desarrolla, etc. Y si vamos a la parte más médica, por decirlo de alguna manera, hay un desarrollo cerebral, se expone a un montón de desarrollo psicológico, físico, sumamente potente, emocional, etc. Pero de alguna manera nos cuesta justificarlo, en el sentido que vemos que todas estas disciplinas terminan siendo periféricas de un sistema educativo que, creo yo, en lo personal, debería tener un eje integrador central, pero terminamos dando vuelta y nos podemos sentar mucho a hablar, y de hecho este es el objetivo de este congreso, nos podemos sentar mucho más mirándonos en las caras y mirándonos en el ombligo. Oye, pero si es súper importante el arte en la escuela. Y aquí yo tiro un poco la pelota, y aquí y voy a hacer un poquito abogado del diablo, pero las universidades son las que levantan la investigación del punto de vista para mejorar un poco el sistema, la sociedad. Siento que eso en el área de la educación artística es una bandera que es muy importante de visualizar y no perder, porque nos damos cuenta, ustedes se dan cuenta, nosotros nos damos cuenta, sus estudiantes se dan cuenta, y él le va a dar el paso a los estudiantes ahora, que de verdad el nivel de conexión emocional entre seres humanos, en los contenidos más duros, en las habilidades blandas, en el desarrollo de proyectos, como decías tú con el ABP, o sea, hay un montón de posibilidades que se pueden explotar, hay un montón de trabajos que se pueden realizar, donde el aprendizaje comienza a ser empírico y no fragmentado. O sea, yo soy un partidario que creo yo que la educación moderna, en cierta medida, va a apuntar hacia allá.
en que en el fondo los chiquillos construyan un conocimiento en conjunto con otras disciplinas. Y ahí conversaban ayer las profes del colegio entre cuál era el camino que tenía que tomar el Sol de Illimani. Interdisciplinario, transdisciplinario, comprometernos con todas las asignaturas y trabajar juntos, o cada uno en su foco. O sea, es una discusión que se tiene que dar, pero la universidad tiene un rol, yo siento, insisto, estoy disfrazándome de abogado del diablo en el fondo, pero tiene un rol protagónico en la investigación, en educación, sobre todo en la educación artística, porque son los que van a levantar. O sea, este colegio es una burbuja desde el punto de vista de cómo desarrollamos, pero nos cambiamos a otro colegio X y la realidad es muy distinta. Entonces me pregunto, las expectativas de los estudiantes que están trabajando con usted en ese colegio que no tiene esta malla, por decirlo de alguna manera, como el plan que tenemos nosotros, se levantan un montón de cuestionamientos en el sentido de ¿por qué si es tan importante no se valía? Y podemos encontrar un montón de factores, pero el sostén teórico-técnico en el fondo es una cuestión que hay que creo yo, institucionalizar, para que los estudiantes también tengan ese discurso al momento de también defender sus disciplinas, porque lo decía César delante, los estudiantes de ustedes en el fondo llegan a ser profesores, líderes pedagógicos, gestores culturales, sacan magíster de todo trabajando en la escuela, sobre todo en educación artística, porque las tienen que hacer todas. Un profe, yo me imagino una profe de danza, un profe de teatro, un profe de música, solo el profe de arte en el colegio se transforma en un tipo multidisciplinario y termina cambiando la realidad de la escuela. Entonces, ahí se da cuenta los directivos, la comunidad, que se oye, ¿sabes qué? No, este profe está bien esto, levantemos este proyecto y empiezan a cambiar. Entonces, creo yo que el por qué es como lo que va a quedar dando vuelta un poco para el segundo bloque. ¿Por qué pasa esto? César. Sí, tremendamente interesante. Bueno, yo solo para cerrar como esta idea y pasar una pregunta a un estudiante, que a lo mejor nos puede encaminar también, es que como ustedes decían delante, un estudiante de carrera a veces hacer una investigación es una tarea que no quisiera hacer, es un cacho para poder terminar la carrera. Ok, eso ocurre. Sin embargo, de los centros educativos como el nuestro depende de que compartamos y valoremos la experiencia del profesor en clase, en un trabajo proyecto o en un desarrollo de largo plazo de su asignatura, y de manera que eso, como tú dijiste adelante, eso es investigación. Entonces, si yo lo considero a nivel de importancia, como lo estamos viendo nosotros ahora, nos dimos cuenta, por ejemplo, que la educación, como dice Pablo, en los años iniciales, ¿cierto? En párvulos, no le estábamos prestando la atención. Dijimos, hagamos proyectos de arte integrada, pero con investigación. Y nos ayudó la maestra Olivia Concha a instalar la cultura de que eso es importante para el colegio. Entonces, depende de muchas cosas. Y ahí es donde nosotros a lo mejor le reclamamos a la academia, le decimos, vengan, juntémonos, hagamos conexión, porque nosotros estamos en esa búsqueda también. Mira, voy a pasar a una pregunta que nos hizo una estudiante de la UC, ¿cierto? De las carreras de arte escénica. Les pedimos algunas reflexiones o preguntas que pudieran levantar en torno a esta conversación. Quiero compartirla con ustedes para que después podamos dialogar con eso. Si nos situamos desde la educación artística como un ente que viene a la educación formal, por decirlo así, para diversificar el aprendizaje, entregar herramientas diferentes a los y las estudiantes para que puedan aprender desde diferentes aristas, a veces la educación artística se agarra, y también por lo que dice el currículum nacional, de elementos mucho más técnicos de estas disciplinas, evidentemente aprendidos en universidades o academias, etc. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto del rol del arte en las escuelas diversificando el aprendizaje? Yo puedo aprender con mi cuerpo, puedo tener inteligencia de mis emociones, de mi creación, pero para evaluar la creación y la expresión tengo que basarme con cosas concretas, y eso solo me lo da el tipo de contenido que se da en las universidades, que se da para una persona que está estudiando eso como su disciplina artística, como si fuera su carrera.
Entonces, ¿qué tanto al agarrar esos elementos de la academia para poder evaluar el arte en las escuelas, qué es lo que perdemos con eso? ¿Qué se pierde del desarrollo del ser, del desarrollo del aprendizaje del ser, agarrándonos de esos elementos más técnicos, por decirlo así? Queremos que salgan artistas profesionales de nuestros colegios, de nuestras escuelas, de nuestros liceos, o queremos que el arte haya sido una herramienta fundamental o una herramienta más que ayude a las personas a aprender. Tremenda Yo pregunta. quería... Sí, yo creo que es un tema que siempre nos estamos preguntando cuando estamos trabajando en las pedagogías en arte, precisamente, y que uno se lo tiene que preguntar siempre cuando está haciendo clases también. Yo hago clases de instrumentos y yo creo que lo principal es entender que la técnica en general va orientado al producto de arte. Y lo que nosotros tenemos que fijarnos en la formación de las pedagogías en arte es mucho en los procesos. Es decir, los procesos son fundamentales. Es el proceso, el fijarse en el proceso, el entender ese proceso. Y además, como nosotros estamos enseñando a futuros pedagogos, nosotros siempre tenemos que desnudarnos enseñando. Yo enseño flauta y tengo que usar la didáctica, ¿verdad? Y después tengo que buscar desnudarme, o sea, de hacer explícita esa didáctica, de estudiarla, y conocer el proceso de cómo fui aprendiendo yo, los diferentes yo, digamos, cómo van aprendiendo, porque cada persona aprende en forma distinta. ¿Cómo es cada proceso? ¿Ya? Ese es otro tema. El aprendizaje no es una cosa masiva que todos aprenden igual. El aprendizaje es una forma personal de aprender. Por eso uno se puede apasionar con el aprendizaje, porque es algo que uno lo siente como una cosa personal, como algo, digamos, como una motivación que va desde adentro de uno. El lograr eso como docente es algo que puede lograr el arte mucho, y que puede enseñar el arte mucho en general a la docencia. Ese es el tema de que el proceso del aprendizaje es más importante que el producto, ¿ya? Porque ahí es donde realmente se aprende a aprender, que es lo central de la educación. Siempre se habla de que aprender a aprender es lo central, y no el producto, no es la cifra que final de la matemática, digamos, del resultado, no. Porque los procesos para llegar a esa cifra además pueden ser muchos, y ahí hay mucha creatividad, está metida la creatividad dentro de esos procesos, ¿ya? Bueno, yo creo que por ahí va la respuesta, las posibilidades de respuesta, digamos, a lo que está presentando esta estudiante. Sí, interesantísimo. Sí, una súper pregunta además. Desde la perspectiva de la danza, nuestra labor pedagógica propiamente tal no está centrada en formar dentro de los colegios o dentro de la escuela o dentro de la educación, sino que busca relacionar y entregar herramientas que acompañen toda esta integración del individuo para poder realizar. Y ahí es donde yo rescato también todo lo que tiene que ver con el valor educativo que tiene la disciplina, ¿ya? O cada una de nuestras disciplinas. Creo que si nos centramos en eso, por lo menos para nosotros, está todo lo que tiene que ver con el aspecto físico, está el aspecto cognitivo y está el aspecto social. Y si conjugamos todas esas partes, ya es lo que va a permanecer en el fondo. Ahora, si bien es cierto, la chica tiene mucha razón, que la gente que proviene de la academia o de la universidad o del estar estudiando a nivel superior una carrera artística, siempre hay formas de evaluación, ¿ya? Y
cómo nosotros podemos evaluar también, que es un gran tema en el arte, o sea, cómo se evalúa el arte, qué hace la diferencia entre una calificación de un 5.6 a un 5.7, qué hace la diferencia entre una décima más o una décima menos. Y para eso también trabajamos todo lo que tiene que ver con las evaluaciones. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué es importante en el proceso formativo? Y en relación y en función a eso es como nosotros vamos a concretar, ¿ya? Y eso tiene que tener porque lamentablemente el sistema está creado de una manera donde se exige un número, y ese número tiene que ser coherente con la evaluación y la narrativa que tú le entregues al estudiante en qué es lo que estás observando, y siempre tiene que haber una devolución en ese aspecto. No solamente entregar una nota porque sí, sino que no. Nosotros tenemos esas rúbricas y esas conversaciones de reflexión donde también hay autoevaluaciones de por medio, ¿ya? Porque también hay una parte del estudiante que se tiene que evaluar él mismo, ¿ya? En relación a lo que estás realizando. La autoevaluación es súper importante. La reflexión de lo que él está haciendo también es importante. Y también en el colegio pasa a tener una importancia importantísima, ¿ya? Porque, qué sé yo, no sé, por todo el cuento de la autoimagen, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Pero tener súper claro, por ejemplo, el valor educativo que tiene cada una de las disciplinas insertas en este contexto, llámese colegio artístico, colegio de la educación formal, a nivel básico o medio o superior, siempre tiene que haber un diálogo y siempre tiene que haber una retribución. Siempre tenemos que saber, porque cada individuo, como bien decía Pablo, tiene ritmos distintos. Ritmos en el aprender, ritmo en el caminar, ritmo en el hacer. Hay gente que se demora mucho más tiempo en poder entender muchas veces algo. ¿Te fijas? Y eso también tenemos que ser súper conscientes. Y estas disciplinas nos permiten tener esa flexibilidad para poder evaluar, para poder acompañar el proceso de cada uno de los estudiantes, ¿ya? Y la línea formativa de cada uno de ellos. Yo me quiero sumar a las palabras, no creo, coincido con todos, y creo que también hay otra tensión que existe y que existe como en todo lo educativo, así como hay enfoques pedagógicos o no sé, racionalidades curriculares, cierto que algunas apuntan más a los contenidos, a lo técnico, otras se centran más en el estudiante, otras en el desarrollo social, qué sé yo. De la misma manera sucede también con las escuelas. Y yo creo que ahí también hay un elemento interesante, o sea, una escuela tradicional, digamos, una escuela científico-humanista, el espacio o la finalidad del arte en esas escuelas es distinta a la que sucede en una escuela propiamente artística o en una escuela como la de ustedes, que para mi juicio es como la mezcla perfecta, ¿no? Estas escuelas con sello artístico, que de alguna manera, claro, tienen este programa igual humanista científico, pero está todo de alguna manera permeado por lo artístico. Entonces, son enfoques distintos y también son finalidades distintas. O sea, yo, por ejemplo, trabajo en un colegio subvencionado, y cuando yo llegué a ese colegio, a mí lo primero que me dijeron, acá lo que estamos haciendo es tratar de que los estudiantes tengan algo un poco más integral, pero no nos interesa ni siquiera si quiere no muestre. Ahí yo quedé impactada, porque toda la gente le pide a la gente de teatro que haga una muestra, ¿no? Si quiere no muestre, no me importa, decía, pero sí queremos que los estudiantes desarrollen otras habilidades. Chuta, ya. Entonces el foco de, por ejemplo, en la escuela en la que yo trabajo, no está puesta en lo técnico. Y no puedo ponerlo en lo técnico, aunque me encante mi arte, aunque yo considere que necesito que hablen perfecto o que, no sé, que se muevan de la manera exacta en que yo estoy pensando ese personaje, no puedo, porque no es el foco de la escuela. Entonces ahí yo creo que hay una tensión interesante, porque una escuela con sello artístico o una escuela artística sí tiene una tendencia más hacia lo técnico por la naturaleza, en el fondo, de la escuela misma, ¿no? Por el interés que tiene la escuela puesta en las artes.
Entonces, yo creo que ahí la complejidad está puesta en el equilibrio. Volvemos al concepto del inicio, ¿no? Creo que el tema del equilibrio es fundamental, porque si bien es cierto, una escuela artística es una escuela que tiene mucho más interés probablemente por un desarrollo más técnico, más cercano a lo profesionalizante, ¿cierto? No se nos debe olvidar nunca que seguimos estudiando, trabajando con niños, niñas y adolescentes. Y ahí en el fondo las artes tiene otro rol, otra importancia que tiene que ver con el desarrollo humano, con justamente lo que hablaba Verónica, ¿no? El tema de la autoimagen, por ejemplo, en adolescentes, sobre todo, es tremendamente importante. Y cuánto podemos aportar ahí nosotros desde la posibilidad, por ejemplo, de sentirse capaz de algo, de, chuta, soy capaz de interpretar esta pieza musical, o sea, la veía en esa partitura tan difícil y llega un momento en el año en que ya la logro interpretar. O sea, ese espacio, ese momento de decir, yo soy capaz de hacer esto. Creo que ayuda infinitamente al desarrollo de la autoestima en nuestros adolescentes y también en nuestros niños y niñas. Entonces creo que para mí no hay una respuesta única, ¿no? Pero sí creo que no se nos puede olvidar, por mucho que la escuela tenga un enfoque más técnico, yo creo que mientras no nos olvidemos de que seguimos atendiendo a niños y niñas, es probable que en el fondo no nos pase esto, ¿no? De que se nos mete como la escuela de teatro, la escuela de música, el instituto de música, no sé, la escuela de danza, sino que acordarnos siempre de que nuestros estudiantes son finalmente lo más importante, más que el producto. Y en ese sentido creo que lo que decía el colega sobre el proceso es fundamental. Y por Dios que es difícil, yo creo que lo más complejo que tiene la educación artística es que esto de evaluar procesos es algo nuevo para todos. Es algo que si bien lleva muchos años como concepto, realmente realizarlo es súper complejo porque no hay costumbre. O sea, la costumbre en cualquier escuela, incluso las escuelas que menos se importan como por el resultado, terminan igual evaluando la obrita de fin de año, el concierto que hicieron en tal día, ¿te fijas? No sé, pues la danza del 18 de septiembre, pero así como el evento, el hito, como esta cosa tan puntual, ¿no? Entonces creo que también ese es un camino súper interesante e importante porque se valida en el fondo todo el trabajo que los estudiantes hacen y sobre todo el proceso personal y la mejora personal. Eso. Oye, de alguna... O sea, yo cada momento que seguimos conversando yo creo más interesado en seguir hablando más en el fondo con que creo que hay una cuestión que ronda ahora en este segundo bloque que tiene que ver con que hay un concepto que de alguna manera tendemos a entender, claro, que el arte transforma la educación, pero también la educación transforma el arte, o sea, es una cuestión que va recíproca de alguna manera. Claro, y ahí podemos entrar en la lógica de si estamos hablando de un fin y un medio, lo que hablábamos al principio, como tú decías, Claudia, y en el fondo y está todo rondando el sistema educativo, ya sea en la periferia o en la integración de disciplinas, pero está ahí presente, ya lo tenemos como declarado. O sea, creo que hay una cuestión que podemos sentar en limpio un poco para ir sacando algunas conclusiones. Pero creo yo que hay una cuestión. Vamos a pasar también a otra pregunta de una segunda estudiante, que también es de la Católica de Arte Escénica, que de alguna manera nos deja a nosotros, porque esto lo podemos hacer porque estamos en el escenario de la pandemia. Quizás si estuviésemos en la vorágine diaria no tendríamos a lo mejor los tiempos para conectarnos y tener este espacio de conversación y algo pendiente que es que llevarlo a la presencialidad. Pero una de las cosas, entre comillas, y con muy buena disposición lo digo de alguna manera, uno de los beneficios que nos ha entregado este escenario pandémico, estos espacios de encuentro que se han facilitado, estos espacios de construcción, de conversación, que si bien estamos lejos, nos hemos ido acercando más a estos espacios de construcción de contenido. Desde el colegio esa realidad ha sido muy interesante. Entonces, en esa lógica y en ese espacio, porque sabemos que este escenario de hoy llegó para quedarse. Mañana no se va a acabar el virus y vamos a volver toda a la normalidad, en el fondo, y se va a acabar la conexión y la internet va a desaparecer de los colegios. O sea, hay un tema aquí que yo quiero poner en la mesa porque tiene que ver con cómo vamos a abordar los desafíos futuros. Lo decía Viviana hace algunas palabras detrás, que cómo agarramos el desafío de traducir la magia que ocurre a través de la educación artística, porque lo que perdemos es el espacio de relación entre
¿cierto? A través del cuerpo. Y este espacio que los chiquillos bloquean en el fondo termina con un solo sentido a la disposición de la educación artística, que es la audición. No hay vista, no está el olfato, no está la piel, o sea, hay un montón de cosas que no están. Pero en ese contexto, porque nosotros le hemos dado vuelta, tenemos un equipo profe que en el fondo nosotros tenemos 12, ayúdame si estoy mintiendo, César, 16 profesores del área artística, solamente, sí, claro, en el colegio. Entonces, entre las disciplinas de instrumento, más danza, teatro y teoría musical. Entonces, hay un equipo de profesores que nos cuesta ponernos de acuerdo, nos cuesta avanzar, nos cuesta, o sea, a veces retrocedemos, a veces avanzamos, pero tiene una energía muy potente en que estamos súper comprometidos con el proyecto. Entonces, a mí me gusta que nos cueste avanzar, porque eso le da otro valor. Hay mucha discusión, hay mucho planteamiento detrás. Entonces, cada uno de ellos es un aporte importante, pero una de las cosas que fue un eje cuando nos encontramos con la pandemia fue que había una zona de confort en la educación artística que no tenía relación con las TICs, hasta que llegó esto. Entonces, de alguna manera, yo me planteo desde el año 2021, yo estoy pensando en el 2022, 2023 en el fondo, porque uno de los desafíos, claro, ojalá que volvamos a la sala de danza y tengamos un espacio para poder relacionarnos como lo estamos acostumbrados a hacer, pero sí tenemos que reconocer, de alguna lógica, me pasa también con los profesores de música, que esa zona de confort, un poco del espacio, que en el fondo con la disciplina artística sea como que nadie se mete porque todos sienten que no conocen mucho, entonces opinan bien poco. Pero en nuestro colegio esa es la realidad, que somos 16 que nos metemos en la disciplina del otro, que estamos conversando y dialogando constantemente. Entonces, nosotros nos planteamos ese desafío el año pasado, que teníamos que, no porque llegara la pandemia el proyecto se iba a acabar, entonces tratamos de meter las TICs de alguna manera, el uso de las tecnologías en todas las disciplinas. En algunas nos ha resultado mejor que en otras. No tenemos la panacea y tampoco tenemos la solución para todo. Y creo que esta conversación tampoco va a dar todas las soluciones, pero sí va a dejar una conversación abierta a seguir desarrollándose. Entonces eso es lo que también me gusta que pase con la comunidad, con sus estudiantes, con nuestros apoderados, con nuestros profesores y colegas. Entonces, para ir como cerrando antes de ir a la otra pregunta, o sea, a partir de todo lo que hemos vivido en estos 2 años, y desde la trinchera de la educación artística, ¿cuáles son los principales desafíos que abordamos para seguir adelante? Porque sabemos que uno de los grandes perjudicados es este tipo de educación con este escenario de cámaras virtuales, en el fondo. Nos cuesta relacionar. Claro, los profes inventan estrategias, la profe de teatro trata de trabajar en algunos radioteatros porque los chiquillos no meten las cámaras, otras dinámicas. A veces hemos visto obras de teatro, analizado, hemos comentado. Los profes de música armando video a distancia con los chiquillos, etcétera. La profe de danza armó una coreografía preciosa en nuestro colegio con un trabajo a distancia, en multicámara. Entonces la profe le enseñó por Meet la coreografía y ellos fueron armando todo y después mandaron su video sobre una base musical. Entonces fue como armar todo después. Pero se puede hacer. Pero en general, ¿cómo lo han vivido ustedes desde la universidad con esta relación con la tecnología que nos costó hacerle un guiño desde la educación artística con este escenario pandémico y nos vimos obligados en general? Entonces, yo les dejo ese desafío en la mesa, que puede ser uno. Quizá a lo mejor para usted, a lo mejor no lo es, pero sí lo dejo porque me pasa nos pasó a nosotros con los docentes de la escuela. Pero ¿cómo lo ven ustedes? O sea, aparte de lo tecnológico, ¿hay otros desafíos? ¿Cómo tenemos el panorama hacia el futuro? Bueno, en el caso de las tecnologías, ¿cierto? Si bien yo siento que el teatro en especial, pero también las otras artes tienen muchas vinculaciones posibles en el desarrollo profesional, ¿no? No sé, pues el teatro mismo utiliza iluminación, utiliza, no sé, escenografía, elementos tecnológicos, mucho data show hoy en día sobre todo, ¿no? Claro, eso estaba resuelto desde ese lugar, pero a la escuela eso no llegó. Y yo creo que si no llegó tenía que ver con que, y es lo que hoy día tristemente, al menos a mí me ha tocado desde mi rol de supervisora poder observar, y es que las diferencias socioeconómicas fueron súper decidoras en cuanto llegaba o no la tecnología finalmente a la sala de clase, ya sea virtual o real. Hoy día me toca observar clases en colegios con muchos recursos y donde no tienen ningún problema. No me pregunten cómo, pero hoy día, por ejemplo, vi una clase donde el curso entero está con COVID y estaban haciendo clases.
porque, listo, dejaron de ir al colegio el viernes y partimos hoy día, el lunes, desde lo virtual y se acabó el problema y todo ensayan y todo. Una cosa que en el colegio donde yo trabajo no se puede dar tan así, ¿me explico? Yo creo que eso también ha sido un factor complejo porque en el fondo muchos hacíamos, en mi caso, por ejemplo, hacíamos teatro sin poder usar recursos porque no los teníamos, en el fondo inventando los recursos, no sé, la profesora que estaba enseñando a hacer con el tarro de leche nido, el foquito, ¿cachai? O sea, como resolviendo como muy desde la precariedad, y eso obviamente influyó en que finalmente la educación por las artes no necesariamente se fuera permeando de las TICs. Y yo creo que si hay algo positivo de esto es que justamente estamos todos aprendiendo a incorporarlas, a utilizarlas y a hacerlas parte de nuestro trabajo. Y respecto como a otros desafíos, yo creo que concuerdo con ustedes con este desafío de la magia, ¿no? De cómo en el fondo poder traspasar a otro espacio esto, pero yo creo que sí hay un desafío que es rudo y que no solo es de las artes, pero que nosotros deberíamos también hacernos cargo, tiene que ver con cómo priorizo, con a qué le doy importancia finalmente en la escuela. Me tomo, por ejemplo, las palabras de la alumna, ¿no?, de Sol. Realmente me importa tanto que ese estudiante sepa tanta técnica, no sé, corporal en mi caso, por ejemplo, o vocal. O en realidad me voy a preocupar de otros aspectos en este contexto, ¿no? Y cómo en el fondo esta situación nos hizo ver la vulnerabilidad que muchas veces vivimos todos en nuestras casas. O sea, no sé, yo vivo, por ejemplo, con mi hija y tengo que dejarla sola estudiando, tiene 7 años, aprendió a leer sola, porque yo estaba haciendo clases a otros, ¿cierto? Entonces, esa vulnerabilidad también la viven nuestros alumnos. A veces están en clase y no quieren prender su cámara porque en realidad están en la cocina mientras la mamá está cocinando, el gato está pasando. Entonces, creo que esa puerta abierta, ¿cierto?, que nos dejó la virtualidad a la intimidad, nos ayuda y nos alerta también a poder pensar la educación desde un lugar más humanitario también, desde donde nos fijemos en el otro y cómo este ha sido un espacio para poder hacerlo. Efectivamente. Sí, en nuestro caso fue realmente una complicación mayúscula, ¿ya? O sea, en general nosotros tuvimos que lidiar mucho tiempo con la aceptación de esta condición en la cual nos encontramos, ¿ya? Y no solamente desde el estudiantado, sino que también desde los profesores. Estoy hablando al interior de la universidad, por la disciplina. Es algo que aún me sigue conflictuando, ¿ya? Porque nuestro quehacer tiene que ver con la aproximación, con la relación. O sea, nosotros tuvimos que modificar cosas, por ejemplo, incluso cuando hicimos algunos hitos presenciales, tuvimos que eliminar y exigíamos por protocolo, no podían ir al piso, no podían hacer, qué sé yo, no sé, trabajo cuerpo a cuerpo, no podían, qué sé yo, no sé, trabajar con mascarilla. Fue un cuento en esa situación. Y además, antes, previo a eso, era como un planteamiento, bueno, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que la disciplina sucumba en el tiempo por esta situación? ¿O tratamos de ver la mejor forma posible de llevarla a cabo? Ahí también se crea otro conflicto. Y es una gran interrogante que dejo instalada también, ¿se pierde la esencia de la disciplina en estas condiciones, por ejemplo? Porque al ir modificando y al ir cambiando tanta cosa para poder adaptarse, como que hay muchas cosas que se dejan de hacer, hay muchas cosas que ya pasan a otro plano, ¿te fijas? Entonces, es súper complejo, es muy complejo la aceptación. Yo desde mi perspectiva así como bien personal, en un principio también me negaba mucho a todo esto. Me negaba, ¿por qué? Porque, bueno, mi especialidad, le contaba a César, ¿ya? Es la danza afro, que por tradición y por herencia fue heredada, y por transmisión oral fue transmitida y entendida y aprendida.
en muchas situaciones. Entonces, por eso que yo decía, ¿cómo rescatar el ritual que teníamos en una clase? ¿Cómo rescatar esa magia, las energías que se sentían fluyendo, yendo y viniendo, la relación con el músico en vivo ahí en la clase, la relación con el profesor, los estudiantes, etcétera, el espacio físico, etcétera, etcétera? Entonces, claro, pasamos a tener otro espacio, pasamos a vernos... de repente tuvimos que aprender a cómo ubicar la cámara para que nuestro cuerpo se viera completo, por ejemplo, y que no nos viéramos solamente las caras, ¿ya? En el quehacer técnico, por ejemplo, y práctico. También sucede cuando hacen los chicos la práctica en los colegios. Entonces ha sido toda una situación de ir adaptando y modificando, que hace que uno se cuestione y diga, ¿hasta cuándo vamos a seguir modificando y hasta cuándo no vamos a perder la esencia de nuestra disciplina en relación a lo que estamos entregando y estamos haciendo? Y ahí ese cuestionamiento sigue en abierto. Estamos tratando de hacer lo mejor posible, estamos tratando pero ha sido muy complejo para nuestra disciplina en ese sentido. Los mismos exámenes de grado en el escenario, ya no se puede hacer cosas con público, ya no pueden, el público está al otro lado de la cámara, podemos hacer cosas virtuales, muestras y presentaciones, pero no es lo mismo, como tú decías bien, Pablo, al principio también, no sentimos los olores, no sentimos el contacto de la piel, qué sé yo, no sé, el peso y el contrapeso del otro, ¿ya? Entonces son muchas las cosas que hay que considerar en esta situación que, no sé, en algún momento ojalá se calme, ojalá podamos por lo menos ir y venir, que tengan el primer año, por ejemplo, nosotros hicimos el examen de admisión presencial, ¿ya? Nos permitieron hacerlo. Pero resulta que con lo único que se quedaron es con la imagen de la sala de clase donde se les tomó el examen, pero nunca conocieron ni participaron el resto de la universidad. No conocen las otras salas, conocen a sus profesores por la pantalla, no tuvieron ninguna vivencia aparte del examen de admisión en presencialidad. Entonces, insisto que es un desafío la virtualidad, para no perder la magia, para no perder el ritual, para no perder tantas cosas que a mi gusto son las cosas intangibles, y y que son las cosas intangibles también que evaluar en ese sentido, y las conexiones sensoriales que podamos tener al respecto. Desde luego, y ha sido dramático, pero para todas las disciplinas, para las disciplinas artísticas, por cierto, y además no sabemos cómo vamos a retomar. Imagínate para las clases de instrumentos, para las clases de instrumentos de viento. En fin, ha sido una conversación tremendamente interesante. Se nos ha pasado volando la hora, porque realmente, aprovechando los espacios virtuales como este, podemos levantar estos temas que nos gustaría que en algún momento podamos invitarlos al colegio, para poder seguir conversando, seguir armando ideas, proyectos, porque queda mucho que construir. Yo me quedo con la sensación de que hemos podido conocernos, hemos podido comentar cosas que son muy importantes y además que podemos compartirlas con la comunidad. Yo creo que nuestros estudiantes, pero también nuestros apoderados van a estar muy contentos de poder sentir que la educación artística se plantea estos desafíos, estas problemáticas, pero sigue viva, porque vamos a seguir adelante y estamos en esa reflexión. Quisiera, antes de pedirle, digamos, y ir cerrando también, escuchar una pregunta que teníamos preparada de otra estudiante para que podamos también hacer una reflexión final. Y la pregunta que nos llegó de esta estudiante nos lleva a preguntarnos también sobre, en el caso de los colegios, cómo avanzamos hacia un egreso de estudiantes, ¿cierto?, que van a salir a un mundo, digamos, de estudios en la universidad o en la educación superior. Y en el caso de los colegios artísticos, ¿qué es lo que le aportamos? ¿De qué manera
tenemos que hacernos responsables. Estamos convencidos de que el arte transforma a las personas. Y el perfil de egreso es súper importante. Escuchemos la pregunta si hacemos una reflexión final. Miren, los invito. Hola, me gustaría saber cómo ven ustedes la formación de alumnos en colegios con enfoque más artístico en relación a entrar a la universidad. ¿Ustedes piensan que pueda tener más ventajas o más desventajas un alumno que egrese de un colegio con un enfoque más artístico a la hora de entrar a un sistema universitario? Pueda desenvolverse de mejor manera en ramos en la universidad que un alumno que no venga de un colegio con un enfoque más artístico. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas que ustedes podrían identificar en esta formación escolar en relación a la educación universitaria? Interesante. Les invito a referirnos brevemente, tal vez con una reflexión que nos lleve como a poder cerrar esta interesante conversación, y para ir, y de todas maneras, siento que les agradecemos profundamente porque hemos tenido una conversación larga pero riquísima. No sé, Pablo, si te parece referirte. Sí, yo creo que efectivamente las personas que están vinculadas con el arte desarrollan capacidades especiales tanto por el lado de la creatividad directamente como lo central del arte, una de las cosas centrales, como en una serie de otras competencias de comunicación. El arte es comunicación pura, son lenguajes no verbales muchas veces, no explícitos, pero que son lenguajes, son comunicación pura. Se aprende mucho a uno a comunicar y yo creo que el comunicar es central en el aprendizaje, el lenguaje es central en el aprendizaje. El lenguaje crea conocimiento y el conocimiento es lenguaje. Entonces nosotros somos parte de esa formación. Por eso que yo digo recalco lo que dijo Paulo al principio. Él es Paulo, yo soy Pablo. Sí, porque a veces decían, nos mezclaban, sí, Pablo, y yo no sé si estaban hablando de Paulo o de Pablo. Bueno, lo que decía Paulo, que digamos que nosotros estamos en un aprendizaje que da una visión mucho más inclusiva, y ahí está el tema también de la escuela de ustedes se plantean como inclusivos. La inclusión es muy importante en la enseñanza del arte, y eso es lo que tiene que ver también con lo que hablaba yo antes de conocer los procesos y no tanto solo los resultados, los productos. Preocuparnos de un desarrollo de las personas como proceso. Eso yo creo que es muy central, y que da esa posibilidad de la inclusión en la educación y que esa inclusión lleve a personas mucho más amplias, más plenas, que sean capaces de aprender mucho mejor y más felices. Yo creo que eso es un tema central, la felicidad en el aprender. Yo también creo que, yo creo concretamente que creo que es una ventaja, ¿ya? Y una ventaja en el sentido de que maravilloso recibir en la universidad a chicos y chiques que vengan con un aprendizaje previo en relación a la universidad. Pero también es un gran desafío para los que vienen sin esa antesala, ¿ya? En ese sentido. Pero porque la universidad amplía todo el universo también de posibilidades en relación al desarrollo que ellos tengan. Por lo tanto, creo que les permite una mirada mucho más amplia, universal, en cuanto a... Es una ventaja, y es por esa ventaja que estamos también luchando para que la danza, el teatro, la música se inserte en el sistema escolar, ¿ya? A nivel nacional. O sea,
queremos que todos tengan esa aproximación, que vengan con esa aproximación. Pero también hay gente que, porque vio algo, porque algo le llamó la atención, sin haber tenido una formación previa, etcétera, etcétera, se acerca y está con nosotros o está en la universidad, y también ahí se van ampliando los rangos para esas personas. No es discriminatorio en ese sentido, ¿ya? Para nosotros por lo menos, ¿sí? Pero sí, yo creo que tenemos que luchar para que esa ventaja que tienen chicos y chicas de colegios artísticos o de los que imparten alguna actividad, taller o qué sé yo, artístico, tengan la posibilidad todos, para que todos puedan tener alguna aproximación y llegar con una aproximación también a estudiar alguna carrera artística. ¿O no? Súper. Que no sea artística. Claro, que no sea artística. Yo creo que si hay una dificultad de venir de escuelas artísticas, es que a lo mejor la universidad te puede parecer fome. Lo digo así de coloquial. Porque claro, hay algunos, si alguien, por ejemplo, no quiere seguir una carrera artística, a lo mejor se va a encontrar con que las artes quedaron fuera de su vida, de repente. Y eso puede ser muy fuerte. Y ahí en el fondo, la invitación a quienes están pensando en a lo mejor carreras que no sean del área artística, a que no por eso pierdan el espacio de sensibilidad y de integralidad que ofrece la experiencia artística. Yo creo que eso es fundamental. Pero por otro lado, concuerdo con que es una ventaja, pero tengo otro motivo más para sumar. Y aquí se pueden reír, pero yo creo que van a estar todos de acuerdo conmigo, que es la disciplina. Yo no conozco a nadie que tenga una disciplina tan potente como los artistas. Todos nos ven locos, son los bohemios o son los hippies, ¿cierto? Hay una estigmatización muy grande al quehacer artístico, pero la disciplina que se necesita para aprender un instrumento musical, el trabajo colaborativo que se necesita para lograr una coreografía, para montar una obra de teatro, las posibilidades que hay de autotrabajo, de autoestudio, en, por ejemplo, poder crear una obra visual, en poder hacer un ejercicio personal de formación constante. Esa disciplina no la tiene todo el mundo. Y creo que el haberte formado desde pequeño con esos espacios que por muy lúdicos que sean, que ojalá nunca se pierdan, ¿no? Pero que también tienen esa disciplina que es un aprendizaje para la vida que es fundamental. Y justamente aprovechándome de esa palabra, yo creo que hay otra cosa que es importante, y es que los artistas sabemos jugar y disfrutamos. Como decía ahí Pablo, el goce es tremendamente importante en las artes. Uno sufre, el artista sufre siempre, sufre porque la obra no sale, porque la coreografía no está perfecta, porque no entró el sonido cuando tenía que entrar, pero al mismo tiempo el goce que se produce en el momento de ese encuentro mágico y ritual con el público es algo que yo creo que no todos han podido experimentar, y los estudiantes que tienen ustedes en su escuela tienen esa posibilidad desde pequeño. Entonces yo creo que ese es sí o sí una súper ventaja. Bueno, ha sido una larga y hermosa conversación. Yo creo que no nos queda más que agradecerles profundamente por el tiempo y por compartir con nosotros estas visiones, estos temas. Como les digo, quedan completamente invitados. Ojalá podamos realizar alguna actividad más adelante también con las universidades y en general, digamos, seguir construyendo caminos, además de de las iniciativas que ya nos vinculan como algunos estudiantes que tenemos en práctica, ¿cierto? Así que yo quiero, bueno, eso, agradecerles y invitarlos a seguir construyendo junto a los colegios. Paulo. Yo primero gracias por regalarnos su tiempo y esta conversación que es tremendamente necesaria. Nosotros somos, como Colegio Sol del Illimani, también representando al director del colegio que apoya esta iniciativa, dispuesto a conversar, a trabajar juntos, a inventar en este laboratorio de educación artística, y tremendamente agradecido. Creo que ha sido una conversación que nos va a nutrir mucho como comunidad, no solo a nosotros, comunidad docente, a la comunidad de apoderados, a la comunidad de estudiantes, a la comunidad en general. Así que muchas gracias, una tremenda conversación, y esperamos que ya cuando esto
cambie su fase o no, volvamos a reencontrarnos nuevamente. Somos materia dispuesta, seguimos trabajando vinculados, así que allá nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la instancia, ¿ya? Sí. Realmente para nosotros fue muy grato estar y poder participar en esto. Sí, muchas gracias. Además que conocer también cómo están viviendo esta situación desde otras universidades también es súper aportador para nosotros. Así que muchas gracias. Nos encontramos entonces. Nos reencontramos. Que estén muy bien.